Paz a vosotros, mis amados hermanos. El tema que corresponde a este sábado 15 de marzo lleva por título La integridad de Timoteo. La lectura base se encuentra en 2 Timoteo 1:5 y a la letra dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. El objetivo: reflexionar acerca de la función de los padres en la construcción de una fe sólida y en el desarrollo de una vida íntegra de sus hijos delante de Dios, teniendo el mismo cuidado de generación en generación. En cuanto a lo que nos corresponde, hermanos, en esta ocasión, es estudiar el tema, la integridad de Timoteo. Lo primero que vamos a entender es qué significa integridad. La integridad es una virtud o una cualidad, hermanos, muy importante, que implica ser honesto, recto, coherente con los valores propios. Implica actuar de manera honesta, respetuosa y de acuerdo con los principios, incluso cuando nadie está observando. Esta virtud o esta cualidad es bien importante cuando alguno la posee. Estamos hablando de Timoteo en este caso. Eh, un, un hombre o un ministro de Dios grande, importante, hermanos, en sus tiempos, que desde muy joven se acercó a las cosas de Dios y se entregó a Dios de manera especial. Podemos ver cualidades especiales de él allá, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, en su versículo 20, cuando Pablo lo describe, él lo describe como un hijo. Dice acá en Filipenses 2, 20 en adelante hasta el 22, dice lo siguiente: porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solícito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero la experiencia que de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Un hombre fiel, leal, entregado, obediente en todos los sentidos, que hacía como el apóstol Pablo ordenaba, una cosa especial, hermanos, en todos los sentidos. Lo hacía, todas esas cualidades y virtudes que él tenía, lo hacían un hombre completo, un hombre íntegro, un hombre que para la obra de Dios, hermanos, sirvió demasiado en su tiempo. Pero ¿cómo es que llegó a una fe tan especial? ¿Cómo logró Timoteo amar a Dios de esa manera y entregarse a las cosas de Dios de una forma tan especial? El apóstol Pablo dice que sus raíces las tuvo en su hogar, en su casa, y que aquello que se le enseñó en el hogar, como dice aquel proverbio, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aquello que aprendió Timoteo en su hogar, en su casa, fue lo que le sirvió para que él pudiera ser un gran ministro de la iglesia de Dios. Dice el texto base que nosotros tenemos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué significa eso? Una fe sincera, una fe genuina, una fe, hermanos, que no tiene nada que esconder, una fe firme, porque así era la fe de Timoteo. Pero dice que esta fe no residió primero en él, sino que primero residió en Loida, su abuela, y después en su madre, Eunice, y también en él.
Hermanos, esta parte es importante porque vemos cómo viene la educación para aquel joven Timoteo, cómo se desprende esa educación y cuánta dedicación y entrega tuvo su abuela y también su madre para poderlo formar y para poderlo educar conforme a los mandamientos de nuestro Dios. A dedicarse de esta manera y hacer de Timoteo un verdadero hombre de Dios fue el mejor trabajo que pudieron hacer aquella abuela y aquella madre, porque ellos pensando en el mejor bienestar, en, 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 en Timoteo, pero para que a Timoteo le fuera bien en la vida, lo mejor que le podían dar a Timoteo, que era el conocimiento de Dios, para poder obtener ese galardón de la vida eterna. Fue grande el trabajo, arduo y especial, el trabajo que tuvo su abuela, el trabajo que tuvo su madre, pero rindió un fruto grande, un fruto de bendición para que la iglesia de Dios pudiera tener un ministro de ese nivel, un ministro que pudiera enseñar después al pueblo de Dios. Hermanos, qué tan importante es la educación de los padres. Es muy importante en nuestros tiempos, demasiado importante para que nosotros, hermanos, como padres, podamos enseñar a nuestros hijos y hacerlos caminar por el sendero del bien, para que nuestros hijos se formen, pero se formen de manera correcta y hagan la voluntad de nuestro Dios. En nuestros tiempos hay mucho error en cuanto a la educación de nuestros hijos y muchas veces el no saberlos conducir, lejos de llevarlos a los pies del Señor, provoca que los perdamos para Dios y que nuestros hijos pierdan el camino y cuando menos acordemos, ya no estén con nosotros en la iglesia. Empezamos quizá con todos nuestros hijos, nuestra carrera, y mientras son pequeños, los conducimos al templo, pero no les hemos sabido inculcar ese amor y esa entrega a Dios de una manera especial que ha provocado que esos hijos se vayan de nuestro lado. Y esto, hermanos, es grave, porque es un fenómeno que se está dando mucho en la iglesia de Dios en nuestros días. Y pues, hermanos, debemos de entender cómo debemos de comportarnos. Deuteronomio capítulo 6 nos da una enseñanza que todos nosotros conocemos porque está escrita en la Biblia y porque la hemos visto muchísimas veces, repetidas ocasiones en varios temas. Dice Deuteronomio 6 en, en su capítulo, perdón, en su versículo 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, porque tenemos que oír de qué manera vamos a conducirnos como padres primeramente, para poder llevar a nuestros hijos de una manera correcta, conducirlos como Dios quiere. Dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el versículo 6, estarán sobre tu corazón. Hermanos, no podemos nosotros transmitir a nuestros hijos algo que primeramente nosotros no poseemos. Recuerden la lectura base nuevamente. La fe no fingida, la cual residió primeramente en tu abuela Loida. Primero la fe debe estar en nosotros. El amor a Dios primero debe de estar en nosotros, para que de esa manera nosotros podamos transmitirlo a nuestros hijos. ¿Cómo le voy a dar a mis hijos algo que yo no tengo?
algo que yo no poseo, algo que a mí no me interesó en ningún momento guardar en mí, atesorar en mí. ¿Cómo se lo puedo yo heredar a mi hijo? Muchas veces ya cuando envejecemos, lloramos, largamente lloramos y llegamos al templo y queremos arrodillarnos a orar ya cuando nuestros hijos son adultos y decimos y pedimos, Señor, pero ¿por qué? Vengo que me ayuden a orar los hermanos. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué mi hijo no se interesa por la iglesia? Yo quisiera que mi hijo viniera al templo, que estuviera conmigo, que viniera a los cultos, pero se apartó, se fue, pero se nos olvida todo ese largo comportamiento que tuvimos, porque nuestros hijos, hermanos, no se apartan de la noche a la mañana. Cuando están pequeños, nosotros los conducimos. Pero si a nuestros hijos les sembramos odio por los hermanos, envidia, rencor, si en nuestros hogares hablamos mal de la iglesia, si nosotros llevamos una vida de problemas, de pleito como matrimonio, si nosotros no nos comportamos de manera correcta, si nosotros tendemos a faltar mucho a la iglesia, si no respetamos las normas de Dios, si nosotros mismos no somos leales ni fieles a Dios, no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, somos mundanos, somos idólatras, acostumbramos tradiciones en la casa, acostumbramos cosas que no se deben hacer, somos permisivos con nuestros hijos y los dejamos hacer lo que quieran y nosotros también hacemos lo que queremos. Llega el momento en que quizá ya más viejos entramos en razón y ahora sí queremos que nuestros hijos estén entregados y con mucho amor a la iglesia, pero es algo que jamás, jamás vieron en nosotros. ¿Cómo van a amar a Dios si ven que nosotros no lo amamos? ¿Cómo van a amar a los hermanos si ven cómo nosotros nos comportamos? ¿De qué manera tenemos que enseñar? ¿De qué manera debemos de comportarnos? ¿Qué hizo Loida y qué hizo Eunice? Si pudiéramos preguntarles qué hicieron para tener un hijo de ese nivel de fe, de amor, de entrega, dedicación a Dios, ¿cómo hicieron para lograr que Timoteo fuera un fiel ministro de Jesucristo? ¿Qué hicieron aquellas mujeres? Es claro y entendible en la Biblia lo que hicieron. Ellas eran fieles a Dios y ellas eran entregadas. Y Timoteo lo veía y lo sabía muy bien. Por eso dice aquí en Deuteronomio 6, que es lo que estamos leyendo, ahora en su versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, solo cuando se tiene un gran amor por Dios, se habla de Él a cada momento. Cuando alguien ama a alguien, siempre se está refiriendo a ese ser amado. Siempre habla de su ser amado, porque lo ama con todo su corazón. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Primero, tú como padre, amarás al Señor tu Dios. Que estas palabras estén en tu corazón. Y ya que tú ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, ya que estas palabras estén en tu corazón,
ahora repíteselas a tus hijos. En todo momento, en todo lugar, en toda oportunidad que tengas, repíteles el amor que deben tener a Dios. De esta manera lo vas a inculcar, que vean, que vean y comprueben que nosotros como padres sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos fieles. Ese es un sacrificio y una entrega y una educación, una dedicación, perdón, que como padres debemos tener. Es un compromiso grande que si nosotros, hermanos, no teniendo hijos, debemos de amar a Dios. Teniéndolos, nuestro compromiso se hace más grande porque ahora tenemos una responsabilidad muy grande cada uno de nosotros. Decía Ana, por este hijo oraba y Dios me dio lo que le pedí, decía Ana. ¿Y cuál fue su, su decisión y su determinación? Yo lo vuelvo a Jehová. Es de Dios. Yo se lo voy a entregar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Como padres, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que mostrar, hermanos, ese cambio verdadero en nosotros para que nuestros hijos aprendan a amar a Dios. Esto es importantísimo, hermanos, en todo momento. No debemos de ser condescendientes, les decía, con nuestros hijos. Hay momentos en los que tenemos que impartir castigos, disciplina, corrección, para que nuestros hijos entiendan cómo deben comportarse y se centren en las cosas de Dios. Recordemos que estamos viviendo en un mundo muy peligroso, lleno de muchas tentaciones, de muchas acechanzas que el diablo pone, que nuestros hijos son los más vulnerables por ser jóvenes. Están en una edad, hermanos, en la que son propensos a muchas cosas, sea en las escuelas o en la sociedad en la que se desenvuelven. Y si nosotros, hermanos, no trabajamos de manera correcta como padres y no hacemos lo correcto, los vamos a perder. Después lloramos, nos angustiamos, queriendo recuperarlos, pero si no lo hacemos a tiempo, después, hermanos, puede ser demasiado tarde. De allí que es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a conducirnos de una manera correcta. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos 12:7. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Fíjese la pregunta del escritor de los Hebreos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Un verdadero padre tiene que poner orden y tiene que saber direccionar a sus hijos para que sus hijos hagan lo que tienen que hacer en las cosas de Dios. Se observa en los días actuales que los padres le tienen temor, muchos padres le tienen temor a sus hijos y que con tal de que sus hijos no se vayan de la casa, no se lastimen o no se ofendan, prefieren quedarse callados y no los ordenan, no los enderezan. Creen que hay otras formas de hacerlo. La Biblia menciona esta forma como una forma correcta.
Y creo que si nosotros conocemos la palabra de Dios, debemos de saber de qué manera vamos a conducir a nuestros hijos. ¿Cuál es la función de un padre? ¿De qué se trata cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos ha dado esa grande bendición de ser padres, de tener nuestros hijos? Es algo importante. Dice la Biblia que heredad de Jehová son los hijos. Y esa herencia que hemos recibido de Dios, debemos de cuidarla y debemos de aprender a enderezar a nuestros hijos para que hagan la voluntad de Dios de una manera correcta. Hay momentos fáciles cuando son pequeños. Hay momentos complicadísimos cuando son adolescentes o cuando están en la juventud. Si sabemos tratar a tiempo cada una de las etapas, hermanos, vamos a salir adelante. Hay que tener mucho cuidado con los hijos actualmente, observarlos, ver cómo se están comportando, de qué manera se están conduciendo en todo momento y en todo lugar. Esto, hermanos, nos ayuda para poder nosotros irlos formando de una manera correcta, estar al pendiente de ellos en todo momento. También debemos orar mucho por nuestros hijos. Pero déjenme decirles, hermanos, que la oración no hace tanto efecto si nosotros no estamos haciendo nada por ellos. Es decir, tenemos un hijo rebelde en casa que no quiere hacer las cosas, no quiere cumplir con sus deberes, desobedece a sus padres, hace lo que quiere en la casa, lleva una vida completamente desordenada y es un jovencito que está en el hogar. Y yo lo que hago en lugar, como padre, en lugar de formarlo, de educarlo, de regañarlo, de llamarle la atención, me encierro en mi cuarto y me pongo a orar a Dios. Mueve su corazón, Señor, cambia a mi hijo, pero no estoy haciendo nada por él. De nada sirve. O si actúo de una manera muy suave, como lo hizo el sacerdote Elí en su tiempo, que solamente ir con mis hijos, oigan hijos, es que yo veo que lo que ustedes están haciendo está mal, ya no lo hagan. Y eso es todo lo que yo hago con mis hijos. Hermanos, no es suficiente, no está bien. Debemos de actuar de una manera correcta, cumpliendo, hermanos, con la responsabilidad que Dios nos dio como padres, porque llamarnos padres implica mucho. Implica que nosotros debemos de salir adelante en todo, de formarlos y de educarlos como Dios quiere. Son nuestros hijos y debemos ver de qué manera los entregamos a Dios. Dice en Hebreos 2:13, en su segunda parte, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. ¿Qué nos da a entender este texto si lo aplicamos a los padres? Que no podemos llegar ante Dios incompletos, que nuestra responsabilidad es hacer de nuestros hijos unos hijos fieles y obedientes a Dios, que hagan la voluntad de nuestro Dios en todo momento. Dependerá de nosotros el formarlos y el educarlos y el transmitirles la palabra de nuestro Dios, para que la conozcan y para que se ajusten a las normas divinas. Pero si los dejamos hacer lo que quieren, no lo vamos a lograr. Urgen Timoteos íntegros en la iglesia de Dios. Urgen ministros fieles
que hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, que se sujeten a las leyes divinas, que hagan las cosas como Dios quiere. Urgen en la iglesia de Dios, pero urge que haya padres comprometidos, que entiendan esta enseñanza, que tomen este consejo y que se comprometan a formar a sus hijos en todo momento, a actuar como verdaderos padres, que hagan hijos fieles para Dios. Dice la palabra de Dios, decía el profeta, que él, teniendo la abundancia del Espíritu, teniendo la abundancia del Espíritu, solamente hizo un hombre y una mujer. Y pregunta el mismo profeta que por qué, teniendo abundancia de Espíritu, solo hizo un hombre y una mujer. Esa es la pregunta que hace el profeta Malaquías. Dice allá en Malaquías 2:15, pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito al ser llamados al pueblo? Y cuando Dios, aparte de que ya fuimos llamados a ser parte de ese pueblo de Dios, nos otorga hijos. ¿Cuál es el sentido de ello? Que nosotros, que nosotros procuremos una simiente para Dios. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nos toca hacer. Y que nuestros hijos sean hijos que de verdad se comporten a la altura y hagan las cosas conforme a lo que Dios manda. Espero en Dios que este consejo, breve, sencillo, pueda servir de mucho para que en la iglesia entendamos cómo nos debemos de comportar y cómo deben comportarse nuestros hijos, que hagamos Timoteos para Dios y que hagamos, hermanos, de la iglesia de Dios, hagamos que en ella exista esa fuerza, esa esperanza para que en los últimos días, cuando ya toque recibir al Señor, sean, si no nosotros, nuestros hijos, los que estén desde la casa de Jehová, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque es bueno que nuestros hijos sean entregados a las cosas de Dios. Dios sea con todos, hermanos, esperando que la enseñanza de este tema sirva para que reflexionemos y veamos nuestros errores y los corrijamos y hagamos cambios en nuestra vida para que también en la crianza nuestros hijos seamos más efectivos. Dios los guarde. Paz a vosotros, mis amados hermanos.